Hola y bienvenidos. Hoy es martes 18 de noviembre de 2025. Tenemos delante un documento que, la verdad es que me llamó la atención desde el mismo título. Sí, es un título que impacta. Totalmente. Es un escrito del hermano Tito Martínez que se llama, y lo leo tal cual, Cuidado con el Dios te bendiga. Así, con dobles exclamaciones, en mayúsculas. Es que no es una sugerencia, ¿eh? Es una advertencia en toda regla. Deja muy claro desde el principio que vamos a leer una postura, pues muy contundente. Casi una corrección doctrinal sobre una frase que usa todo el mundo. Claro, es una de esas frases que das por sentada, que usas casi de forma automática, y de repente llega este texto y te dice, ojo, que lo estás haciendo mal. Ujú. Así que nuestra misión hoy es precisamente esa. Meternos de lleno en este argumento, desmenuzarlo, ver en qué se apoya bíblicamente y entender por qué llega a una conclusión tan radical. Vamos a ver qué hay detrás de esto. Pues si te parece, empezamos por el corazón del asunto, la tesis principal, que además la presenta sin ningún tipo de rodeo. Sí, porque no se anda con chiquitas. La idea central es que decirle Dios te bendiga a otro creyente es un error garrafal. Pero no se queda ahí. No. No dice que sea impreciso, lo califica directamente de un acto de incredulidad e incluso de apostasía. Son palabras mayores, ¿eh? Son términos teológicamente muy cargados, desde luego. Usar una frase tan positiva y que se considere apostasía es muy provocador. Y claro, para sostener una afirmación de ese calibre necesita un fundamento bíblico muy sólido. Y él cree encontrarlo en un único versículo que considera la clave de todo. Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Y qué dice exactamente ese versículo para que sea tan decisivo? Pues el pasaje dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El autor pide que nos fijemos en una sola palabra, que para él lo cambia todo. A ver. Bendijo. Ah, en pasado. Nos bendijo. No nos bendecirá ni nos está bendiciendo. Exacto. Ahí está el núcleo de todo su argumento. Sostiene que el apóstol Pablo, al usar el tiempo pasado, está declarando un hecho ya consumado. La bendición no es algo que haya que pedir. Sino algo que ya se ha recibido. Eso es. Es un paquete completo, entregado y firmado en el momento de la conversión. Entiendo. Entonces, si la bendición ya es un hecho, pedirla de nuevo es, bueno, es absurdo. Pero él va más allá. Dice que es incredulidad. ¿Por qué? Porque, desde su punto de vista, si pides algo que la Biblia dice que ya tienes, en el fondo estás demostrando que no te crees lo que dice la Biblia. Es como decirle a Dios, sé que tu palabra dice que ya me has bendecido, pero por si acaso te lo pido otra vez. Por eso lo ve como un acto de duda, de falta de fe en la promesa cumplida. Visto así, tiene una lógica interna muy fuerte, ¿no? Y para que no quede ni una sombra de duda, usa una analogía que es, bueno, es casi un puñetazo en la mesa. Sí, la de la lotería. Es muy visual. Es brutal. Dice que es como si te encuentras con un amigo al que le tocó el Euromillones hace 2 días y tú vas y le dices, ojalá te toque la lotería. Claro. El amigo pensaría, con razón, que o no te has enterado de nada o que le estás tomando al pelo. La verdad es que es una imagen muy potente para ilustrar lo que él llama una incredulidad espantosa. Totalmente. Y con esa imagen deja su punto clarísimo. Para el creyente, la bendición es una realidad presente, no una posibilidad futura. Pedirla es ignorar esa realidad. Vale, aceptamos el argumento. Al menos para seguir con el análisis. Si nos quita de las manos la frase más usada, Dios te bendiga, nos deja un poco en el vacío, ¿no? ¿Se supone que no nos deseamos nada bueno? ¿Ofrece alguna alternativa? Sí. Y aquí es donde el texto pasa de la crítica a la propuesta. No se limita a demoler, también construye. Y lo hace afirmando que los apóstoles tenían su propio saludo, uno que era teológicamente preciso y que usaban. Bueno, constantemente. Y que, según él, no era Dios te bendiga. De hecho, es muy tajante. Lanza un desafío a que cualquiera encuentre en el Nuevo Testamento un solo pasaje donde un apóstol le diga eso a otro cristiano. Lo es muy seguro en su afirmación. Y en contraposición presenta la que él considera la fórmula apostólica correcta: gracia y paz. Gracia y paz. Y lo fascinante es cómo lo argumenta. No se basa en una o dos referencias. Despliega un arsenal de textos para demostrar que era el patrón,
el estándar. Sí, la lista que da es abrumadora. Empieza por Romanos 1:7, luego 1 Corintios 1:3, Gálatas 1:3, Efesios, Filipenses, sigue y sigue. Prácticamente todas las epístolas. Efectivamente, las de Pablo, las de Pedro, incluso el Apocalipsis de Juan, empiezan con alguna variante de gracia y paz a vosotros. La evidencia que presenta es, como mínimo, sistemática. ¿Vale? ¿Y cuál es la clave ahí? ¿Por qué gracia y paz sí y Dios te bendiga no? Pues lo más importante no es solo qué decían, sino por qué lo decían. El autor insiste en que, cuando decían gracia y paz, no estaban haciendo una petición. No era un espero que Dios os dé gracia y paz. Entonces, ¿qué era? ¿Una declaración? Exacto. Era una afirmación de una realidad teológica que compartían. Estaban diciendo, en esencia, reconozco y celebro que vosotros ya vivís en la gracia de Dios, y como resultado, ya tenéis paz con Él. Ah, o sea que la gracia es la causa de la salvación Eso es, el favor inmerecido. y la paz es la consecuencia. La reconciliación con Dios. O sea que la diferencia es abismal. Mientras que Dios te bendiga se interpreta como pedir algo que falta, lo que implica duda, gracia y paz es reconocer algo que ya se posee. Implica fe. Precisamente, uno es un lenguaje de carencia, el otro es un lenguaje de abundancia. Según el autor, uno mira hacia una mentalidad del Antiguo Testamento y el otro celebra la realidad del Nuevo Pacto. El contraste es absoluto. Espera un momento, porque aquí hay una objeción que se cae de madura. Cualquiera que haya leído la Biblia dirá, un momento, la frase Dios te bendiga sí que aparece en la Biblia. El autor ignora esto. No, en absoluto. Se adelanta la objeción y la aborda de frente. Reconoce que la expresión se encuentra en el Antiguo Testamento y cita pasajes de Deuteronomio. Pero aquí es donde introduce la distinción más importante de todo el documento. Que es la separación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, me imagino. Sí, pero de una forma muy radical. Traza una línea divisoria muy gruesa. Argumenta que las bendiciones de Deuteronomio eran de una naturaleza completamente diferente. ¿En qué sentido? Pues que tenían 3 características clave. Primero, eran para la nación de Israel. Segundo, eran condicionales, dependían de obedecer la ley de Moisés. Y tercero, y esto es crucial, eran bendiciones terrenales y materiales. ¿A qué te refieres con terrenales y materiales? Dinero, salud. Exacto. Buenas cosechas, ganado que se multiplica, salud, victoria sobre los enemigos, tierras. Bendiciones tangibles, físicas. En cambio, insisten que la bendición para la Iglesia, la de Efesios, es toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El enfoque del cristiano es celestial y no terrenal. Cita otro pasaje, ¿verdad? Sí, usa Filipenses 3, donde dice, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos». El mensaje es claro. Los cristianos no deberían estar buscando o pidiendo el tipo de bendiciones materiales prometidas a Israel. Nuestra herencia es de otra naturaleza. Así que para el autor, usar «Dios te bendiga» no es solo un error teológico, sino que revela una confusión de pactos. Es como si un cristiano estuviese aplicando promesas que no le corresponden. Esa es la esencia. Lo considera uno de los errores espantosos, como él lo llama. Ve en esa frase un síntoma de una teología que mezcla a Israel con la Iglesia, la ley con la gracia. Para él, mantener esa separación es fundamental. Vale, el argumento es cada vez más cerrado. Pero me queda una duda. Después de todo esto, ¿significa que esa frase debe ser erradicada por completo? ¿Es siempre incorrecta? Porque parece una conclusión muy extrema. Y lo sería. Pero, sorprendentemente, el autor introduce un matiz muy importante al final. No propone una prohibición absoluta. O sea que hay situaciones en las que sí se puede decir. Correcto. De hecho, afirma que hay un grupo de personas a las que no solo se puede, sino que se debe decir Dios te bendiga. ¿A quiénes? A los no creyentes, a los que él denomina los del mundo. Ah, claro. La lógica es impecable dentro de su sistema. Si los no creyentes aún no están en Cristo, entonces no han recibido toda bendición espiritual. Exacto. Para ellos, la bendición no es una realidad presente, sino una posibilidad futura que depende de que crean. Por lo tanto, desearles que Dios los bendiga es un acto apropiado y lleno de sentido. Es desearles que lleguen a obtener esa bendición. Es una distinción interesante y hace otra aclaración final que me parece crucial, sobre todo por la dureza de las palabras que usa al principio.
Me refiero al término apostasía. Sí, es un punto muy necesario, porque apostasía suena a condenación eterna. Él es consciente de eso y matiza su significado. ¿Cómo lo explica? Explica que la palabra en su raíz significa simplemente desviación de la verdad. Y argumenta que, si bien usar la frase entre creyentes es una forma de apostasía porque se desvía de la verdad bíblica, no es una apostasía que conlleve necesariamente la condenación. Uf, eso es un alivio. Él mismo reconoce que muchísima gente lo dice con la mejor de las intenciones, por pura costumbre o por ignorancia. Así es. Diferencia entre grados de apostasía. Una cosa es un error doctrinal por desconocimiento, como él considera que es este. Y otra muy diferente son las que llama doctrinas de demonios, que sí afectan a la salvación. No lo mete todo en el mismo saco, y ese matiz suaviza mucho su crítica inicial. Muy bien, creo que hemos recorrido todo el argumento. Si lo resumimos, hemos partido de una frase universalmente aceptada, Dios te bendiga, para descubrir un argumento que la califica de incorrecta e incrédula. La razón, la bendición ya fue dada en Cristo. Y hemos visto que la alternativa que propone, basada en los apóstoles, es gracia y paz, entendida no como un deseo, sino como una afirmación de fe. Que todo este edificio se apoya en una separación muy estricta entre las bendiciones materiales de Israel y las bendiciones espirituales y celestiales de la Iglesia. Si conectamos esto con una visión más amplia, lo que este documento representa es un llamado a la precisión teológica en el lenguaje que usamos cada día. El autor nos fuerza a pararnos a pensar si las palabras que repetimos de forma automática están realmente alineadas con lo que decimos creer. Es verdad. Independientemente de si uno acaba comprando su conclusión al 100%, el simple hecho de someter una frase tan normalizada a este nivel de escrutinio ya es revelador. Te obliga a no dar nada por sentado. Totalmente. Demuestra cómo el lenguaje, incluso en un simple saludo, no es neutral. Siempre transporta una carga teológica, una visión del mundo. En este caso, según el autor, puede estar transportando una teología equivocada sin que ni siquiera nos demos cuenta. Y esto me deja pensando en algo para el final. El texto se ha centrado en lo que se dice y no se dice en un contexto muy específico. Pero esto nos podría llevar a preguntarnos, ¿qué otras frases o costumbres que usamos a diario en cualquier ámbito hemos interiorizado sin pararnos a pensar qué comunican realmente? ¿Qué ideas sobre el mundo y sobre nosotros estamos transmitiendo sin ser conscientes de ello?